El nitrógeno es uno de los elementos esenciales para la vida. Las plantas son dependientes de formas inorgánicas de este elemento, nitratos, amonio, mientras que los animales requieren nitrógeno orgánico, obtenido directa o indirectamente de las plantas u otras fuentes de alimentos. En forma natural, el nitrógeno se encuentra abundantemente en el aire, como nitrógeno gaseoso, una forma muy estable, pero que no puede ser aprovechado directamente por los vegetales. Forma parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, de las vitaminas, de las proteínas y de las moléculas que almacenan energía. El nitrógeno forma parte de la clorofila y por lo tanto tiene un papel fundamental en el proceso de fotosíntesis. La falta de nitrógeno condiciona plantas cloróticas, amarillentas y compromete globalmente el desarrollo de los vegetales. Lalo, seguramente un análisis de suelo daría la condición exacta de las necesidades de nitrógeno de ese potrero, ese lote. ¿A qué profundidad debería el productor hacer esos análisis? Bueno, habría que tomar básicamente a 2 profundidades como mínimo. O sea, por lo menos tomar 0,20 y 20,40 centímetros, y lo ideal sería ir un poquito más abajo. Este año en el cual se produjeron estas precipitaciones tan importantes, la recomendación sería tomar muestras de 0,20, 20,40 y 40,60 para tener una idea realmente real de si fertilizó, dónde quedó su fertilizante y si tenía nitrato en el suelo, endógeno del suelo, bueno, cómo quedó distribuido en el perfil, si le quedó algo en superficie, si no le quedó nada, cómo quedó la situación. Esto no se puede extrapolar de un lote a otro. Hemos analizado algunas situaciones en estos días y nos hemos encontrado que en algunas situaciones los niveles de nitrato son muy bajos, y en otras situaciones digamos que son condiciones de media disponibilidad. Entonces no es factible generalizar, no es posible dar una recomendación muy general. ¿Hay algunas diferencias entre lo que hace a disposiciones de siembras en directa o en convencional con respecto al nitrógeno que se encuentra en este momento en el suelo? No hemos visto ninguna diferencia. Justamente aquí tenemos un ensayo en el cual comparamos directa versus convencional, y en realidad en el ensayo que tenemos aquí en la experimental los niveles de nitrógeno bajo la forma de nitrato son bajos en los 2 ensayos, hasta los 40 centímetros de profundidad, y tenemos un poquito más de nitrógeno disponible en el estrato de 40-60, que suponemos que si las condiciones continúan así, la planta cuando se desarrolle lo va a poder tomar. Pero somos conscientes que en superficie no tiene nada, entonces tenemos que recurrir a fertilizar nuevamente los lotes. Ese nivel de nitratos que vos comentás que está bajo en estos momentos, ¿puede deberse a la seca que tuvimos durante el verano? Sí, es probable que ese periodo de seca que hubo haya permitido que permanezca nitrógeno en el suelo, no fue consumido por las plantas y se acumuló de alguna manera en el suelo. Estas intensas precipitaciones ahora, con las plantas de trigo muy chiquitas o de cebada muy chiquitas, lamentablemente no permitieron que tomaran totalmente ese nitrógeno la planta. Por eso es que estamos pensando que el proceso de lavado fue lo más importante en este último periodo, justamente porque se produjeron 2 ciclos de muy abundantes precipitaciones. En esta semana pasada y en la anterior fueron 2 semanas en las cuales cayeron 100 milímetros o más en cada una de ellas. O sea, es una condición atípica, es un mes de agosto que se escapa de lo normal. En muchas localidades este mes de agosto fue el mes de agosto más lluvioso del que se tienen registros históricos, y evidentemente esto complica el tema de la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo. Pero yo querría cerrar, concretando el mensaje. Me parece que es sumamente importante monitorear cómo están los lotes en nitratos para poder tomar una decisión con información de respaldo. Vamos a continuar hablando de los cultivos de invierno, puntualmente refiriéndonos a cebada y trigo. Nos encontramos en un campo cerca de Balcarce, sobre la Ruta Nacional 226, entre las ciudades de Balcarce y Tandil, y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo José Dagil, que es profesional de la firma Acopio Balcarce. Bueno, nos va a narrar un poquito qué está pasando en la zona después de las grandes precipitaciones que tuvimos en las semanas pasadas. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Hernán, buen día
agradecido como siempre por tu presencia y es un placer para nosotros poder compartir este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos has recorrido varios lotes aquí de la zona y luego de estos milímetros importantes que han caído, ¿cuál es el escenario, el panorama que ves en estos momentos? Bueno, la lluvia que ha caído en estos últimos 20 días ronda más o menos entre 250 y 350 milímetros, dependiendo de la zona. Por ejemplo, para el lado de Tandil llovió un poco más, hasta tienen valores superados los 350 milímetros. Lo cual es un poco mucho, digamos, porque si bien hacía falta la lluvia, no esperábamos que fuera esto, pero bueno, en el balance yo creo que es positivo, digamos, si bien en muchos lotes estamos viendo problemas de anegamientos y de encharcamientos, sobre todo en aquellos que son más tendidos y más bajos. En los últimos tiempos uno estaba medio desacostumbrado a este tipo de eventos, entonces por ahí venía sembrando en lugares que antiguamente no lo hacíamos, digamos. Pero bueno, yo creo que, digamos, la superficie de cebada no está tan afectada, porque si bien hay anegamiento, uno siempre tiende a buscar el lotecito más alto, y creo que los cultivos están muy bien, digamos, han respondido positivamente, y hoy los vemos en comienzos de macollaje muy lindos. El último episodio de esta magnitud había sido ya por el año 2001, donde llovieron alrededor de 1.200 milímetros anuales, donde se desbordaron los arroyos, cosa que pasó ahora también. Claro. Digamos, los lotes que están a los costados de los arroyos fueron los más afectados por el crecimiento de los mismos, ¿no es cierto? Bueno, yendo puntualmente a este lote de cebada que tenés aquí cerca de Balcarce, José, bueno, ¿cuáles son las características? ¿Cómo ves el cultivo? ¿Se ve que está empezando a macollar? Sí, este es un lote de cebada Scarlett, sembrado sobre fines de junio, 28-29 de junio, y efectivamente hoy se encuentra en pleno estado de macollaje con 1 o 2 macollos y bueno, está en el estado ideal, digamos, para empezar a hacer las aplicaciones de nitrógeno. Bueno, ese es un tema realmente importante. Recién conversábamos con el ingeniero Hernán Echeverría de la Estación Experimental INTA Balcarce y claro, cultivos de invierno, cultivos de gramíneas que tienen una necesidad importante, ¿no es cierto?, de este macroelemento. Exacto, acá en este lote puntualmente habíamos hecho análisis de suelo, hicimos antes de la siembra y después de la siembra como para ajustar las dosis de nitrógeno y podíamos ver, es un lote que viene, ¿no es cierto?, de antecesor soja, que estaba alrededor de los 50-55 kilos de nitrógeno, más o menos disponibles en ese momento. Y cabría pensar que hoy una parte de esos nitratos se han perdido o se han lavado debido a las grandes lluvias, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya piensan entonces en hacer otro nuevo análisis para ajustar dosis o ya comienza la aplicación cuando el suelo permita? La realidad es que nosotros ya teniendo 2 análisis previos, seguramente vamos a levantar la dosis de nitrógeno y ya ni bien podamos los vamos a comenzar a hacer. ¿Tenés alguna idea de cuántos kilos de urea van a aplicar en este lote? Este lote estaba presupuestado a hacer 135 kilos de urea y lo vamos a corregir y lo vamos a llevar a 150, 160 máximo. José, ¿ustedes hacen las aplicaciones, digamos, en una sola vez, en una sola pasada, o cuando uno pretende, digamos, tener o quizá más eficiencia o dosis muy altas, la hacen a través de 2 aplicaciones? Y un poco lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto?, de lo que es la logística, claro. Cuando uno plantea un esquema, cuando tiene muchos lotes por hacer. Sí, la realidad y lo ideal sería lo que decís vos, digamos, hacer 2 aplicaciones para lograr mayor eficiencia. En la práctica y operativamente es muy difícil, digamos, y se complica cuando hay mucha superficie para aplicar. Digamos, lo que tratamos de hacer es, sabemos que resignamos un poquito de eficiencia, pero tratamos de llegar temprano a la mayoría de los lotes y de esa forma tratar de cubrirnos nosotros mismos, digamos, porque lo peor que nos puede pasar es llegar tarde y no poder satisfacer las necesidades que tiene el cultivo en el momento justo. Por eso, si bien el macollaje es el momento ideal, si podemos, si el clima nos permite o la situación nos permite, arrancamos a aplicar antes, como para estar en la mayoría de los lotes en el momento justo, digamos. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.